Buenas noches. Ha causado preocupación el discurso del presidente Ollanta en Asunción, Paraguay, con ocasión de la cumbre iberoamericana, porque es un discurso que claramente excede los límites de la hoja de ruta, se sale de la hoja de ruta para ingresar abiertamente en el terreno del famoso primer plan, el de la llamada gran transformación. Y eso es algo por lo que la gente no votó. La gente no votó por el plan radical, votó precisamente por una propuesta más de centro, más moderada, que recogía la economía de mercado, a la cual le añadía, digamos, un contenido o un complemento de inclusión social. Pues lo que dijo el presidente en Asunción es que tenemos en el Perú un Estado neoliberal, débil y arrinconado por unos poderes fácticos, que es la manera como él llama a las grandes empresas, al gran capital, a las transnacionales, etcétera, que, prácticamente gobiernan en el país, o algo parecido. Y que se necesita pues un Estado empresario en buena cuenta, retornar al Estado empresario, porque hemos dejado ese Estado empresario por un Estado neoliberal que ha sido arrinconado y está siendo gobernado por los poderes fácticos. Y hay que regresar a una industrialización, en fin. Tenemos, por ejemplo, un extracto de lo que dijo. A ver si podemos ponerlo en pantalla. Dice: ya hemos pasado etapas por las cuales ante un Estado empresario, emprendedor, pasó a ser un Estado débil, arrinconado y al cual se le ha hecho pagar incluso con la venta de empresas públicas que había, y bueno, donde hablar del Estado era un pecado porque iba en contra de la corriente neoliberal, en contra de una ideología en que las personas son mercancías y el Estado poco le toca de hacer en ese tema. Es decir, en buena cuenta hemos estado una ideología neoliberal en que todos nosotros somos mercancías. Tenemos, dice, estados centralistas que no cubren todo el territorio nacional y en el caso del Perú hasta cierto punto estados privatizados. Recuerdo esto porque el día siguiente de haber ganado las elecciones tenía diferentes poderes fácticos que me pedían que diera el nombre del ministro de Economía y del BCR, etcétera, presionando con la baja de la bolsa para que el presidente se doblegue y se alinee con los poderes fácticos que por lo menos en los últimos 20 años se han acostumbrado a gobernar el país. Bueno, fue el Estado empresario famoso del que habla el presidente Ollanta, ese que tuvimos en los años 70, en los años 80, ¿no? Fue ese Estado empresario el que debilitó y puso al borde de la desaparición al Estado mismo, al Estado peruano. Recordemos que a fines de los 80 la recaudación apenas llegaba al 6% del Producto Bruto Interno. Ahí sí todo se privatizó, pero se privatizó de manera espontánea, a la bruta, salvajemente, sin que hubiese un plan de privatización, porque el Estado no tenía ingresos, no tenía recursos. Y entonces en los hospitales, por ejemplo, aparecieron las famosas clínicas privadas, los médicos tenían que vender los servicios para tener recursos, ¿no es cierto? Las carreteras que se estaban destruyendo todas eran arregladas por ambulantes que se paraban ahí con una lámpara a llenar los huecos, los baches, y uno tenía que pagarles una pequeña cantidad. Todo se privatizó. Se privatizó hasta la lucha contra Sendero Luminoso, porque era el narcotráfico quien la financiaba en el Guayaga, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque el Estado no tenía plata para financiar las huestes del general Arciniegas, recordemos. En fin, todo se privatizó de esa forma. Y más bien las postas médicas, por ejemplo, prácticamente desaparecieron. Quedaron al final del gobierno, al final de esa experiencia del famoso Estado empresario, el gran Estado todopoderoso, del Estado populista, ¿no? Quedaron solamente 1000 postas médicas, de haber sido 5000 o 6000. Hubo que irlas recomponiendo poco a poco. Y entonces más bien lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es la reconstrucción del Estado, la reinstalación del Estado en el territorio nacional e incluso la descentralización de este Estado, porque dice el presidente en otra parte de su discurso
que esto, todos tenemos estados centralistas, que tenemos un estado centralista. El estado era muy centralista, ahora se ha descentralizado, no totalmente, pero por lo menos la inversión pública ha pasado de un 5%, digamos que estaba en manos de los gobiernos subnacionales hace cosa de 25 años, o 20 o 25 años, a un casi 70%. Eso es un cambio realmente estructural. Eso ha ocurrido pues con el famoso Estado neoliberal, se ha descentralizado. Bueno, dice el presidente que los poderes fácticos, por lo menos en los últimos 20 años, se han acostumbrado a gobernar en el país. ¿A quién se refiere? A las transnacionales, a las grandes empresas, en fin, estas que han invertido en nuestro país y que adquirieron algunas de las empresas que fueron privatizadas, que antes habían sido además privadas, ¿no? Empresas de servicios públicos. Entonces, ¿qué cosa es? Es una declaratoria de guerra contra el capital, contra las transnacionales, contra la globalización, contra la inversión. El solo hecho de que la SUNAT esté acotando más de 2.000 millones de soles a Telefónica, prueba pues que Telefónica no gobierna y que el Tribunal Fiscal haya resuelto a favor de la SUNAT, vuelve a probar esto mismo, ¿no es cierto? Ahora que la Telefónica piense optar por el CIADI es algo que, en fin, a nosotros no nos parece una exageración, pero en fin, tiene el derecho de hacerlo si considera que la acotación que la SUNAT le está haciendo no es justa. Ese es el punto de vista de la SUNAT. La SUNAT sostiene que ellos vienen pagando 50%, es decir, la Telefónica, perdón, que ellos vienen pagando 50% en promedio de impuesto a la renta y que esa acotación que se les está haciendo pues no corresponde a la realidad porque responde a pagos de usuarios que no pagaron en realidad, pagos que no recaudó la Telefónica, en fin, no vamos a entrar en ese tema. Pero más bien lo que habría que decir es que recordemos la antigua compañía peruana de teléfonos, anterior a la Telefónica. Esa no solamente no pagaba un centavo de impuestos al Estado, sino que recibía subsidios del Estado para mantener unas tarifas bajísimas para los pocos privilegiados que tenían teléfono, miembros de las clases altas, de las clases medias altas y de las empresas. Eran los únicos que teníamos teléfono en esa época, ¿no? Y éramos subsidiados por todos los que pagábamos impuestos, todos los que pagaban impuestos al Estado, porque había un subsidio de estas tarifas, ¿no? A eso queremos regresar, ese es el Estado empresario, por favor. Bueno, si las empresas estas grandes, las transnacionales, en fin, estuviesen gobernando el país, no pagarían impuestos, ¿no es cierto? Pero ocurre, y esto se reflejaría en el impuesto a la renta, ocurre que ahora hay más recaudación que nunca en la historia. No solo eso, sino que el impuesto a la renta es una proporción mayor de todos los impuestos que nunca antes. Es decir, en el Estado neoliberal, entre comillas, se paga más impuesto a la renta como proporción del total que en el Estado populista, el Estado empresario, el Estado socialista que teníamos antes, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el siguiente cuadro, a ver si lo podemos ver. Ahí tenemos algunos años. El año 84, por ejemplo, la economía creció 3.8 y el impuesto a la renta era el 17.9% de todos los impuestos. El 86, con Alan García, crecimos 11.7. Recuerden, el año del gran populismo. Las empresas ganaron un montón de plata. ¿Cuánto pagaron de impuesto a la renta? 23.8% del total. Ese fue el máximo porcentaje que se pagó en la época del Estado empresario, del Estado populista, ¿no? En 1990, ya con la crisis, fíjese cómo el impuesto a la renta fue solamente el 6% del total de impuestos. El 96, ya con algunas reformas, con las reformas liberales que empezaban a madurar, ya se habían batido todos los récords. El impuesto a la renta subía al 25.8% de todos los impuestos. El 2003, 29%. Y esto era antes de la subida del precio de los minerales. El 2008 ya habían subido el precio de los minerales, aunque ya habían caído un poco por la crisis. Pero fíjense, 41.5% era el impuesto a la renta del total de los ingresos, del total de impuestos. Eso significa que el famoso Estado liberal o neoliberal
pues era más redistributivo, recaudaba más al impuesto a la renta, las empresas pagaban más impuestos durante el Estado neoliberal, entre comillas, que en el Estado empresario, ¿no?, socialista anterior. Entonces, ¿dónde está el gobierno de los poderes fácticos? Si ahora tienen que pagar más impuestos que antes, si los impuestos a la renta ahora son una proporción mayor, bastante mayor, el doble prácticamente, como proporción de lo que era antes en la época anterior, durante el orden populista. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos.